a los organizadores por darle la posibilidad de Convergencia de moderar este panel y bienvenidos los oradores. Bueno, creo que tanto ayer como hoy se habló de distintas cuestiones a tener en cuenta a la hora de pensar 5G. Aparece el tema de la urgencia, el tema de si se espera ver qué es lo que hacen otros países o países más desarrollados o se avanza licitando espectro para 5G en América Latina sin esperar ver qué es lo que pasa en otros lugares. Entonces, creo que acá tenemos un panel muy rico porque puede mostrar distintos puntos de vista. La pregunta es si hay que pensar el espectro para los próximos 10 años o 5 años o el horizonte que uno pueda estimar que es el que compete al espectro de 5G, ¿cuáles son las 3 preguntas claves que se hace cada uno desde su lugar? Los reguladores desde el lugar de regulador, el operador como operador y a Juan Ignacio, que tiene muchísima experiencia en consultoría sobre espectro en la región, qué es lo que se plantea un consultor, como cuáles serían las 3 preguntas claves. Lo invito a Oscar a empezar. Bueno, buenos días. Pensé que me ibas a preguntar por el partido de Argentina-Brasil y por eso tenía cara de preocupado. Bueno, hay varias cuestiones que los gobiernos enfrentan cada vez que se plantea la cuestión de la planificación de espectro. En primer lugar, y pareciera ser ya una idea común en toda la región, tenemos la necesidad de generar cierta previsibilidad en los pasos que vamos a ir dando entre todos, no solo los gobiernos, sino también la industria. Entonces surge esta idea de los planes de espectro y ver de qué manera podemos construir con el mayor consenso posible una hoja de ruta, un plan, que yo no me animaría a aventurar 10 años. Nosotros estamos pensando más bien en un plan de 5 años, que creo que es más que suficiente. La segunda cuestión que surge para los que estamos cumpliendo funciones de gobierno es cómo compatibilizar los distintos intereses que se presentan en el mercado. Cada uno de nuestros países tiene una realidad en este punto un tanto diferente y allí sí es donde tanto los planes de espectro como las políticas de asignación tienen quizás matices y diferencias. Porque ya, quizás la tercera cuestión, ¿no? El espectro, más que pensarlo como hemos venido hablando hasta hoy en el 2G, 3G, 4G, que eran las redes móviles tradicionales y eran evoluciones dentro de un mismo esquema o de una misma política de asignación de espectro, pensando en grandes regiones o en licencias nacionales. En el 5G hablamos más bien de redes de acceso, que incluyen, por supuesto, los servicios móviles, pero también tienen un componente de red de acceso fija, inalámbrica, y allí, cuando hablamos de redes de acceso local, de acceso al cliente y de una diversidad de servicios, quizás el modelo de asignación pueda cambiar un poco, y esto para nosotros es uno de los interrogantes. Así que yo plantearía esas 3 cosas: trabajar en dar previsibilidad en un horizonte de 5 años, entender un poco mejor y más a fondo cuál es la realidad de cada mercado y cuáles son los distintos intereses que podemos atender para que nuestros consumidores tengan mejores servicios. Y la tercera, cuáles deberían ser los modelos de asignación que nos permitan un uso eficiente del espectro, quizás superando con el 5G modelos previos que teníamos con las redes móviles de segunda, tercera y cuarta generación.
Bien. Bueno, Mario, ¿cuál sería tu opinión? Sí, el espectro radioeléctrico es un insumo esencial para el despliegue de las redes. Desde que se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones en 2013, como ustedes saben, somos la autoridad regulatoria en telecomunicaciones y radiodifusión y además somos la autoridad en materia de competencia económica. Una de las preocupaciones era el uso eficiente del espectro radioeléctrico. Cuando llegamos a nivel nacional teníamos asignados para espectro que se denomina IMT, un promedio nacional de 222 MHz. Actualmente tenemos 584 MHz, solamente abajo de Brasil en la región, que tiene un poco más asignado, como se presentó en una de las diapositivas. Pero nosotros estamos listos para poner la mayor cantidad de espectro radioeléctrico en el mercado. De hecho, no tenemos más asignados porque en una de las últimas licitaciones un bloque de 10+10 en la banda de 1.7 resultó desierto. Nosotros hemos tenido muy claro nuestro objetivo. Creemos que somos un regulador que ha hecho una pauta en la administración del espectro radioeléctrico. Participamos activamente en diferentes foros, en la UIT, en CITEL. Desde 2015, a finales de 2015, fuimos designados como relatores del capítulo 2 para la CMR, un capítulo denominado Aplicaciones de banda ancha en el servicio móvil, del proyecto de informe que se presentará en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de este año. Y bueno, contempla una serie de estudios relacionados con la identificación de frecuencias para telecomunicaciones móviles internacionales en el rango de frecuencias de 24.25 a 86 GHz, con miras al futuro desarrollo de este tipo de tecnologías a partir de 2020. Como salió también en uno de los dispositivos, somos el primer país en el mundo de liberar totalmente la banda de 600 MHz. Es cierto que Estados Unidos la licitó, también Canadá, pero no está totalmente libre, la están haciendo. Entonces estamos esperando a nuestros colegas de Estados Unidos y Canadá para que terminen de liberarla y nosotros en ese momento la podemos licitar inmediatamente. De hecho, en la banda de 600 MHz vemos que va a ser la primera banda armonizada a nivel Norteamérica para servicios 5G, junto con Nueva Zelanda. Desde el año pasado propusimos un plan de banda para 600 MHz. Es un plan de banda en una configuración de duplexaje por división de frecuencia de 35+35, con un gap central de 11 MHz. Esto quiere decir que es una banda que va a utilizar en total 70 MHz y está siendo fuertemente apoyada también como países como Japón, como Corea y definitivamente en la región Norteamérica. Trabajamos muy de cerca con nuestros colegas de la Federal Communication Commission y con Innovation Science and Economic Development o Canadá, que es lo que resultó del Industry Canada, para precisamente utilizar exactamente el mismo plan de banda y poderlo armonizar. Entonces nosotros tenemos muy claro que la armonización de frecuencias es un elemento clave y bueno, también comentarles que afortunadamente tengo la presencia del Comité Consultivo Permanente 2 de la CITEL. Estamos trabajando en las propuestas interamericanas que vamos a llevar este año a Egipto, a la CMR 2019, y la última reunión es el próximo mes en Ottawa. Entonces queremos que todos ustedes participen para llevar el mayor número de propuestas a esta conferencia, y uno de los temas centrales es la identificación del espectro IMT
que se dará en diferentes bandas de frecuencia, sobre todo en las bandas que están arriba de 24 GHz. Muy bien. Nelson, en el caso de República Dominicana, si no vi mal en el slide de Sonia, tienen 270 MHz asignados, por lo que entiendo que no solo te estarás haciendo preguntas sobre 5G, sino que todavía se están haciendo preguntas sobre 4G, así que si podés contarme cómo convivís con esas dos realidades. Sí, es correcto. Yo cuando pensaba sobre el tema que íbamos a tratar aquí en el panel, trataba de pensar en el contexto de nuestro país, que es así como usted dice, y los asuntos en los que pensé, dada esa realidad que tenemos, es primero, qué tan rápido nosotros tendremos que hacer disponibles las bandas que se identifiquen para IMT en la próxima Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones. ¿Cuáles son los retos que vamos a enfrentar para poder hacerlas disponibles? Segundo, realmente qué tanto espectro necesita un país pequeño, con una realidad económica distinta a algunos de los países de la región, como República Dominicana. ¿Qué tanto espectro un país de 48.000 kilómetros cuadrados y 10 millones de habitantes aproximadamente, qué tanto espectro realmente necesita tener disponible para la IMT, y hasta qué punto nosotros debemos presionar como Estado para la reutilización y el refarming de las frecuencias que tenemos asignadas actualmente, que puedan ser utilizadas para ofrecer servicios móviles. Esos serían los asuntos que yo identificaría, dada la realidad de nosotros, porque aún tenemos muchas asignaciones vigentes que involucran otros sectores, y que lograr el consenso realmente nos va a tomar mucho esfuerzo y mucho tiempo para poder habilitar esas bandas y utilizarlas en servicios móviles. Bien. Alejandro, desde el punto de vista del operador, ¿cuáles serían las preguntas claves para 5G? Bueno, yo creo que la pregunta es muy buena porque nos lleva a un ejercicio donde no tenemos tanta experiencia en la práctica. Es decir, digamos, la industria no viene trabajando, digamos, hay muchas excepciones, hay una gran evolución positiva desde el punto de vista de cómo se gestiona el espectro en América Latina, pero en realidad lo vemos en los indicadores, y la verdad que la comparación con otras regiones es que venimos retrasados en cómo se viene adjudicando el espectro o poniendo disponible a los operadores. Lo que no tenemos este ejercicio, la pregunta me parecía muy buena porque no tenemos tantos roadmap de espectro en América Latina. Es más, en muchos lugares no tenemos ni el mapa. Así que quiero decir, cuando no tenemos el mapa, los operadores conocen más o menos quiénes se llevaron o a quiénes les adjudicaron espectro, pero no en todos los casos. Tenés publicado, tenés el cuadro de espectro, pero no qué tiene cada uno, cuándo vence las licencias, que es una información básica, cómo es el mapa, cuál es la situación de partida y cómo vos podés ir planificando para adelante. La planificación no es solamente por el gusto de planificar, digamos, como si uno fuera un ingeniero y un obsesivo por eso, sino que tiene que ver con tu modelo de negocio. Vos estás corriendo un negocio hoy, tenés determinadas obligaciones de inversión y tenés que ver cuándo te van a aparecer todas estas grandes operaciones de esfuerzos significativos, que es comprar espectro y cómo eso lo incorporás en tu plan. Esa es la preocupación. Y si te hace una licitación hoy, otra mañana, no terminaste la anterior y tenés una superpuesta, tenés un problema que es el que tenés que armonizar. Por eso creo que la pregunta es muy buena y creo que en toda la región se ha avanzado mucho en esta cuestión de adoptar esto, que es una buena práctica, tener los mapas, tener los roadmaps y tener este diálogo con los operadores en cuanto al caso de negocio. Las preguntas pasan sobre, y creo que lo que se comentaba antes, en cada país vas a tener puntos de partida diferentes. Entonces, ¿dónde estás? ¿Qué te falta para tu modelo de negocio hoy, para que tenga equilibrio, para que se pueda proyectar adelante? Entonces, la pregunta básica es, ¿cómo es la situación del país?
qué es lo que te falta de lo que vos venís haciendo con tu modelo de negocio actual y cómo va en paralelo cómo te imaginás esta evolución de la tecnología y de los casos de negocios. Cómo vas a poder acceder no solamente al espectro, que es uno de las preguntas que creo que tradicionalmente nos hacíamos casi con exclusividad. Hoy vemos que la pregunta es más amplia, que es un paquete de cuestiones. Fundamentalmente es espectro y cómo lo despliego, porque el despliegue plantea uno de los grandes problemas que no controlan los operadores, que es la calle. La calle es, digamos, el área del dominio público, el área de los estados, de los municipios, en la discusión con los vecinos, con un montón de otros actores que necesitas, digamos, tener una definición. Cuando hablamos del 5G, tiene un gran desafío de despliegue que no lo plantearon de la misma manera otras tecnologías. Entonces, lo vemos en los países que van liderando esto como siempre, que es el caso de Estados Unidos, o podemos mirar un caso opuesto, el de China. La propuesta para 5G es un combo, como si entraras a un restaurante, donde dice, mira, espectro es una de las patas, pero que viene con dos cosas centrales que la acompañan. ¿Cómo es el despliegue? ¿Cómo te cambia las condiciones de despliegue? Que ya es una obligación del Estado. El que te tiene que acompañar, digo, es obligación que son recíprocas, es los operadores podemos hacer cosas que están a nuestro alcance, pero hay otras cosas que tenemos que hacer juntos con los Estados. Entonces, esa colaboración público-privada para resolver el problema del despliegue en un ámbito que, digo, hay muchos actores, que es el despliegue en las calles, es un tema, lo plantea digamos, el 5G. Y la tercera cuestión que también aparece es la modernización. Tiene que haber una modernización que te acompañe desde lo regulatorio, que te permita que todo eso, en definitiva, pueda cerrar. Y después está, obviamente, el caso de negocio. Cuando vos pensás adelante, tenés que ver cómo es tu caso de negocio y de qué situación de partida también tenés en ese mercado en particular. Digo, cada país es un mundo, tiene condiciones distintas, tiene condiciones de base diferentes, entonces tenés que pensarlo quizás de esa manera. Obviamente el driver tenés una nueva tecnología, te va a obligar a decir, o doy este servicio o no lo doy, y qué implicancias tiene para mi negocio en tal país. Por eso creo que es buenísimo tener estos debates que nos ayudan a, entre todos los actores, resolver las cuestiones esenciales o tratar de discutirlas y que el que tenga que tomar las decisiones en cada uno de los ámbitos pueda tomar la mejor decisión racional posible, buscando, obviamente, digamos, dar un mejor servicio para los consumidores. Muy bien. Juan Ignacio. Bueno, yo también creo que la pregunta es muy buena y le voy a dar mi visión desde la perspectiva del regulador, del hacedor de política pública, ¿no? ¿Cuáles son las tres preguntas que se tienen que hacer de cara a la asignación de las bandas, de cara, digamos, al desafío 5G? Y la voy a dar mirando al futuro, pero también viendo lo que es la realidad del día a día que se enfrentan los organismos públicos cuando tienen que hacer esta asignación. Yo identifiqué 3 puntos, ¿no? Uno es el modelo de asignación, ahí concuerdo con lo que dijo Oscar plenamente, que creo que es el primero, el modelo de asignación. El segundo es cómo lo voy a cobrar. En Latinoamérica, en la mayoría de los países hay una tradición de valoración, una forma de entender el valor que es bastante unívoca y que tiene que cambiar de cara a 5G, quizás en algunos puntos. Y el último punto tiene que ver cómo yo voy a promover y quizás garantizar el uso eficiente de ese espectro. Si yo cambio el modelo de asignación, tengo que cuidar que ese recurso escaso, tengo que cuidar como responsable de la política pública que ese recurso escaso se utilice eficientemente. Entonces empecé por el primer punto, que es el modelo de asignación. El modelo de asignación de espectro depende esencialmente del marco jurídico, pero hay una tradición y comenzó con un modelo de asignación que tenía que ver con la asignación de bienes públicos, ¿no? Un concurso, y hoy la subasta sigue siendo el mecanismo principal. Eso tiene que mantenerse, pero tiene que ampliarse significativamente a nuevos mecanismos. Eso sí, hay mucha experiencia internacional, países como, bueno, Estados Unidos, Alemania, Japón, han establecido esquemas nuevos que tienen que ver con 3 frentes. Uno es la compartición de espectro, que puede ser con mecanismos licenciados o no licenciados, dentro de los licenciados con acceso jerarquizado o no. Pero la compartición de espectro es un tema esencial en la asignación y la dinámica, cómo lo voy a asignar o cómo voy a permitir ese uso compartido. Otro es la asignación directa, que a veces suena muy mal,
pero en ciertas ocasiones dinamiza y soluciona mucho. Por ejemplo, en caso de, ayer hablamos del caso de Argentina con 450. En muchos marcos normativos existe la figura de que, bueno, si no hay un acceso a pluralidad, no hay puja, puedo asignar directamente, pero después en la práctica no se da, porque no se contempla, no se reglamenta lo que fuese. La asignación directa en casos de falta de puja sería un mecanismo muy importante. Si yo pienso en 5G, y si pienso en 5G que se va a asignar en licencias fragmentadas geográficamente o en redes privadas. Ante esa situación, eso tiene que tener mucha más gravitación, asignación directa. Y finalmente, dentro del modelo de asignación, el tema del mercado secundario y cómo yo puedo, a través del mercado secundario, la flexibilización en eso, mejorar o dinamizar la repartición del espectro. Casi todos los países permiten la cesión de, no casi todos, unos cuantos, la cesión de espectro, pero previa autorización de la autoridad competente. Bueno, eso, en hechos no es un mercado secundario y lo traba mucho. Yo creo que el modelo de asignación de cara a 5G y de cara especialmente a lo que 5G plantea en cuanto a la compartición, en cuanto a la fragmentación de uso de licencias, es fundamental. Tiene que cambiar el modelo de asignación, lo usamos 20 años o 30, heredado y sigue vigente para muchas cosas, pero para ampliarlo a 5G tiene que cambiar. El segundo punto que había mencionado era el tema de cómo voy a cobrar el espectro, ¿no? Los ejercicios de valoración son por todos conocidos, existen valoraciones con modelos bottom-up, también existe la parte de comparación, pero si yo cambio el modelo de asignación, permito uso secundario, si en esos nuevos modelos hay ciertas garantías de interferencia y en otros modelos no tengo garantía de no interferencia, bueno, todo eso va a cambiar y tiene una implicancia distinta a la valoración. No puedo seguir valorando el espectro con las mismas herramientas que lo hacía en un esquema como el usado hasta ahora. Tengo que flexibilizar eso, cambiar un poco el approach ahí. No voy a hablar del objetivo recaudatorio, no, pero sí de la forma de valorar. Es un tema muy importante que todo organismo que va a plantear la nueva asignación lo va a ver. Y el último punto es cómo voy a controlar, promover, garantizar el uso eficiente. Bueno, acá hay muchos intentos y pocas cosas concretas. No hay todavía una forma, una manera de ver la eficiencia técnica y económica del uso del espectro, pero sí es un tema importante si yo quiero un corolario de un cambio de un modelo de asignación, cómo voy a controlar ese uso eficiente. Bien, creo que las respuestas dejan lugares a algunas preguntas entre ustedes mismos, ¿no? A ver, por ejemplo, me parece que Nelson está planteando que, o cuestionándose como pregunta, si toda la cantidad de espectro que se recomienda que tengan los países es realmente necesaria. El resto, ¿qué opina de eso? ¿Hay que cuestionarse las recomendaciones de las cantidades de espectro? ¿Quién quiere empezar? Yo como operador, que somos los que siempre... Dale. Yo creo que en esta cuestión de si las recomendaciones tienen un principio de análisis racional y veamos lo que pasa en la realidad. Y creo que hay como una paradoja que creo que nos tenemos que llevar a preguntar si estamos haciendo lo correcto. En general, en los cuadros que vemos, América Latina tiene la menor cantidad de espectro para los operadores, que a algunos les parecerá fenomenal. Pero hay otros países que son más avanzados, que tienen otra relación macroeconómica, otro PIB per cápita y que inclusive son más eficientes. Les permiten un sistema, en nuestra visión o en mi visión, más saludable para los operadores desde el punto de vista del ecosistema. Si vos tenés más espectro, que es el caso de Estados Unidos, o digo, Europa o algunos países, o China, o Corea, Japón, los que quieras, vas a ver que te permite tener un círculo virtuoso mucho más grande, que si tenés menos espectro, tenés que hacer más inversiones de desarrollo de despliegue, en vez de tener el espectro suficiente que te permita hacer un círculo que, en definitiva, a la compañía le vaya mejor. Es decir, creo que cuando vos estás, de alguna manera, estrangulado por la cantidad de espectro, tenés múltiples problemas que los resolvés comprando más tecnología, invirtiendo en cosas que a lo mejor otros países lo hacen distinto. Creo que esa es la reflexión. Entonces, que estamos tan lejos sistemáticamente que venimos, de alguna manera, con asignaciones muy atrás respecto a otros países, creo que es una cuestión que tenemos que pensar si realmente no vale la pena acelerarlo, porque el espectro está ahí, no lo usa nadie, y en definitiva vale la pena pensarlo si, digamos, cuál sería los inconvenientes que tendrías una asignación amplia y generosa como se dan a los países que les va mejor. Digo, porque por algo lo hacen. O sea, lo que estás planteando es que hay como un trade-off de si tenés el espectro antes,
iría a una inversión, y se supone que de alguna manera pagás por ese espectro. Cuando es licenciado, eso y dinero iría para el Estado, y de otra manera va a la compra de equipamiento o de tecnología que no es El beneficiario eficiente. siempre es el consumidor, el beneficiario o el perjudicado es el consumidor. En la medida que vos tenés más espectro, lo que tenés es un modelo de negocio mucho mejor, que el que lo recibe, el resultado final, obviamente es el consumidor, porque este modelo es de reinversión permanente. Entonces, cuando vos estás muy constreñido en tu modelo, tenés un modelo con mucho menos flexibilidad para moverlo. Esa creo que es la diferencia, o por lo menos la visión que tenemos. Oscar, perdón. Creo que más que cuestionarnos la cantidad de espectro disponible, el punto del uso eficiente del espectro, lo decía Juan, Sonia en alguna parte de su presentación inicial, es también lo que tenemos que poner en la balanza. Y hay un segundo tema que mencionó Alejandro, con el cual disiento: el espectro no está vacío esperando que lo usen. Cada vez que hay una decisión de reatribución de espectro, hay alguien que tiene que dejar de usar ese espectro. Podemos discutir el valor social de cada uso y qué aporte le hace a la economía cada servicio, cada tipo de servicio y demás. Pero no es que el espectro está vacío. De hecho, Mario señalaba la banda de 600, que es una banda importante y que nosotros la estamos considerando, pero que es una banda con un nivel de uso muy importante y con actores importantes dentro de cualquier comunidad política en cualquier país. Entonces, me parece que más que cuestionar la cantidad de espectro a asignar, desde el punto de vista de la política pública, es lo que asignamos que se use de manera eficiente, porque si no, sí se estaría produciendo esto de asignar y que quede ahí espectro sin que los prestadores lo utilizan. En este sentido, nosotros, y voy a tomar parte de la exposición de Sonia, nosotros estamos trabajando mucho en concluir los procesos de asignación de las bandas que ya tenemos atribuidas para 4G. Finalizar un proceso que inició en el 2014 con muchísimas cuestas arriba, ¿no? Porque teníamos situaciones judiciales, hablando de que las bandas están libres, teníamos bandas interferidas porque había servicios que en el proceso de asignación no habían sido debidamente migrados y garantizados alguna continuidad de servicios de otros prestadores. Entonces estamos haciendo un trabajo de solucionar con mucha paciencia y trabajando con todos los actores involucrados cuestiones judiciales, cuestiones de migración, y tratar de concluir la distribución o la asignación de espectro de 4G como primer paso para pensar en 4G, siempre teniendo en cuenta lo que señalaba, además de la cantidad, es el uso eficiente. Ayer el secretario Ibarra mencionaba que estamos trabajando en concluir la asignación del espectro de 4G en las bandas de AWS, 700, 1900, que viene del 3G, también 2.5, y un segmento de la banda de 900. Todo ese proceso nos va a llevar quizás lo que nos queda del año, y en paralelo a eso, como decía inicialmente, estamos trabajando y es nuestra intención hacer una consulta pública. Le quiero agradecer a Mario públicamente, con quien hemos intercambiado alguna experiencia con su equipo de IFT, también a Marta Suárez, que hoy no está, pero que en su momento nos ayudó a pensar el camino de una consulta pública para lo que es nuestro plan de espectro. Así que no me cuestionaría la cantidad, sí la necesidad de que todas las partes que integramos este ecosistema tengamos conciencia de la necesidad del uso eficiente. Que nadie acumule, que nadie tenga espectro sin utilizar, y después discutamos, obviamente, el valor social o económico que pueda tener cada uso de espectro en las distintas bandas. Bien, Mario, quería agregar algo. Sí, gracias. Desde la creación del IFT, uno de los principales temas, como mencioné, es el espectro radioeléctrico.
Es muy importante que el regulador sea un regulador previsible y por la ley que nos rige, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, nosotros estamos obligados cada año a publicar un programa anual de bandas de uso o de uso de bandas de frecuencia. Nosotros definimos, entre otras cosas, qué espectro vamos a poner para los diferentes tipos de concesiones, que es comerciales, sociales y públicas. O sea, públicas el espectro que utilizan las entidades de gobierno, las sociales, cualquier asociación civil sin fines de lucro, y las comerciales, pues precisamente para explotar comercialmente este espectro. Y la única forma de asignar el espectro comercial es por medio de una licitación pública. Entonces nosotros definimos este programa anual de frecuencias, lo publicamos y cualquier interesado que vea este programa tiene un mes para hacer una propuesta de si quiere que se contemplen otras bandas de frecuencias, con otras coberturas, con otros usos, y nosotros estamos obligados a tomarlo en cuenta y en consecuencia modificar este programa anual de bandas de frecuencia. Esto le da certidumbre al mercado, porque aquí decían que pues viene una licitación y después otra. En México no es así. En México tenemos que seguir este programa anual de frecuencias y el mercado es el que define la cantidad que requiere de espectro radioeléctrico. Nosotros decimos hacia dónde vamos y el mercado nos comprueba si realmente es la dirección correcta. Estudios de cuánto espectro se requiere, de los más serios es la OIT, ¿no? Ha habido algunas recomendaciones, aunque la misma OIT ha cambiado la cantidad de espectro que se requiere. Uno de los más recientes es el grupo de trabajo, el 5/1, es el requerimiento de espectro, las características que se van a requerir de IMT entre el rango de 24.25 GHz a 86 GHz, y ahí se dice que en el escenario de mayor demanda, es de 18.7 GHz de espectro para las IMT, arriba de 24 GHz. México, y esto es público, tiene ya un estudio que hizo la unidad especializada, se llama Panorama del Espectro Radioeléctrico en México para servicios móviles de quinta generación, y ahí identificamos 9 bandas que son susceptibles para ser utilizadas en 5G en México. De hecho, es la base de las propuestas que vamos a llevar como México o que estamos trabajando en la CITEL para las propuestas interamericanas, y dividimos el espectro en 3 rangos, un poco diferente de los que plantearon aquí, pero bueno, abajo de 1 GHz, entre 1 y 6 GHz, y arriba de 6 GHz. Abajo de 1 GHz, México identificó la banda de 600 y 700 como las principales para migrar a 5G. Entre 1 GHz y 6 GHz está la banda de 2.5 y la banda de 3.5 GHz, que, bueno, estoy hablando cómo les denominamos, pero realmente la banda de 3.3 a 3.6 GHz, y arriba de 6 GHz identificamos la banda de 26 GHz, la banda de 38 GHz, la banda de 42, pero por decirles un ejemplo, la de 38 GHz corre de 37 a 40 GHz, o sea, tenemos 3 GHz ahí, 3000 MHz, tenemos la de 42, la de 48 y 51. O sea, nosotros ya como regulador identificamos esas bandas y ahora vamos a hacer otra consulta pública donde vamos a definir la hoja de ruta, que nos diga la industria realmente qué bandas requiere, en qué tiempos, cuánto lo quiere. Pero bueno, aquí se quejan de que, o hay un señalamiento de que tal vez no hay tanto espectro en el mercado. En México se ha dado el fenómeno, porque creo que sí es un fenómeno, de que los operadores nos están regresando espectro radioeléctrico. En México lo que es móvil se maneja en 9 regiones y hay
hay unos operadores que nos están regresando espectro radioeléctrico, algunos bloques de 10 más 10 megahertz en regiones donde no lo están utilizando. Como tenemos un problema de que tienen que pagar una cantidad anual, yo creo que si no tuvieran que pagar esa cantidad no lo regresarían, pero no lo regresaron porque no lo utilizan y les sale, para su business case, es mejor regresar ese espectro que utilizarlo en esa zona. Yo creo que ese es un problema de mercado que tenemos que resolver, pero bueno, hay una cuestión ahí muy clara de este espectro que no es utilizado de forma eficiente. Yo creo que la utilización de espectro de forma eficiente es uno de los temas más complejos, como dijeron aquí. México está pagando algunas consultorías. Queremos definir qué significa uso eficiente del espectro, más allá de la parte técnica de este parámetro de eficiencia espectral, de cuántos bits se puede meter por megahertz, pero también meter la parte económica. Estamos pagando esto para ver realmente cuál es el enfoque que debemos tener. Y ayer mismo platicaba con uno de los principales operadores en la región de si México debería mandatar el apagón de 2G o no, y ellos me decían que no, que en ese momento no se debe mandatar el apagón de 2G en la región, o al menos en México, porque es muy utilizada para servicios de voz todavía. Y es una parte que ellos no están de acuerdo. Y bueno, desde cualquier punto de vista, pues eso no sería un uso tan eficiente del espectro. Bien, con tu respuesta me dejaste justo con la pregunta que yo iba a hacer, que era algo que dejaba planteado Juan Ignacio, que me parece que dejó planteado Juan Ignacio, es que si vas a cambiar las maneras de asignación, los modelos de asignación, vas a crear, pensando en 5G, ¿cómo vas a controlar ese uso del espectro que ha sido bastante difícil de controlar en algunos países hasta el momento? Y Mario lo que dice es, bueno, con la tasa de espectro, el que no lo usa lo devuelve, funciona como un autocontrol, pero eso no nos deja a ustedes del todo conformes, porque ¿qué es lo que les gustaría que ocurriera en lugar de que devuelvan el espectro? ¿Una pregunta sí, para es mí? una pregunta para vos. Sí, de hecho es una realidad. En México, y como en otros países, la forma de asignar espectro ha sido variable, ¿verdad? Hay espectro que se asignó en subasta con un solo precio para toda la concesión, la duración de la concesión, digamos 15 o 20 años. Pero bueno, los mismos operadores pidieron en determinado momento que no se usara ese esquema, sino que fuera una cantidad inicial y después irlo pagando en los años que durara la concesión. Ahora, pues dicen que resulta un poco oneroso, lo estamos estudiando. De hecho, contratamos el año pasado a ETA Consulting, ya tenemos los resultados. Vemos que si hay un problema estructural en México en ese sentido, lo vamos a resolver o lo planteamos resolver. Sin embargo, no es un tema solamente del regulador, sino también de la autoridad hacendaria. Entonces tenemos que ir con ellos a convencerlos y después convencer al Congreso mexicano, que es el que finalmente dice cuánto se tiene que pagar anualmente. Eso es una situación que queremos resolver. Para nosotros, el espectro que no se utiliza, que no está en el mercado, es el peor aprovechado. Yo creo que se tiene que poner a la mayor cantidad de espectro en el menor tiempo posible en el mercado. Sin embargo, bueno, también los operadores tienen sus ritmos y nosotros creemos que en ese aspecto, en el espectro de uso comercial, los operadores son los que nos tienen que decir cómo lo quieren. Nosotros estamos listos para ponerlo en el mercado. Ciertamente tenemos que resolver ese problema del pago anual de derechos por el uso, que parece ser que es un poco alto, ¿no? La GCMA desde algunos años ha señalado esto como una cuestión en la región. Nosotros lo dijimos, tomamos en cuenta los datos de GCMA, pero necesitamos información propia. Contratamos una consultora internacional de reconocido prestigio y ya tenemos los datos y estamos listos para trabajar en ese sentido. Bien. Alejandro. Dos comentarios solamente no quiero polemizar, pero simplemente para aclarar una visión.
no estoy hablando de ninguno de los, ni del caso de México ni de Argentina, cuando hice la referencia al espectro. Digo, creo que si hay un convencimiento que la ITU se equivoca en más de 3/3 de lo que es el espectro asignable, creo que estaría bueno que le mandáramos una carta y que le digamos que se está equivocando en lo que estima que los operadores necesitan por país. Creo que no veo que sea ese el caso. Puede haber una discusión, pero no del orden de magnitud del que estamos hablando cuando vemos los cuadros. Es decir, estamos hablando de que estamos bien lejos en un orden de magnitud. Pero creo que es una discusión que podemos tener con la ITU. Segundo tema, y creo que lo que Oscar decía, creo que para que se entienda, no digo que todo el espectro esté disponible, pero en el caso de Argentina, tuvimos que se devolvió el espectro móvil, estuvo más de una década sin usar. A eso es lo que estoy diciendo. Que espectro hay, espectro que estaba en el sector de la móvil y que no se utilizó. Y como estos hay muchos casos, digo, pero no es para hablar de un caso en particular, creo que el tema es, por alguna razón hay una recomendación a nivel internacional, para eso está este organismo de la ITU, y me parece que es un organismo técnico que es muy respetado y creo que es una referencia válida. Y después creo que tenemos N cantidad de dificultades para poder hacerlo, hay casos puntuales, hay una cuestión por qué se devuelve en algún caso, habrá explicaciones y creo que no es el foco. Creo que, digamos, el aspiracional nuestro es que tenga que estar más alineado con esta recomendación internacional, que creemos que tiene un fundamento técnico de lo que sería lo más aconsejable para una industria sana. Bien. ¿Puedo hacer una aclaración? Sí. Para que no se malinterprete. Yo señalé un estudio, indiscutiblemente los estudios de la ITU nosotros los tomamos muy en cuenta, de hecho es hacia donde nos movemos. Yo dije, ese estudio de 2486 dice 18.7 GHz en el escenario de mayor demanda de los países más avanzados. El promedio es de 12 GHz, nosotros identificamos 11.19 GHz. Yo me refiero a que la ITU, y a lo mejor se malentendió, tiene un estudio de 2006 por ahí, donde decía la cantidad de espectro que se iba a requerir en 2020, no consideraba todavía las bandas altas, y que después no es que se equivocara, sino que se modificó a uno posterior que está, creo que es 2014 el que sacaron, donde decían que el requerimiento era mayor para 2020. No es que esté mal la UIT, sino que ellos mismos conforme van avanzando, sobre todo cuando tú dices tanto tiempo, 10 o 20 o 15 años a partir de ese momento, cuánto espectro se va a requerir, pues a lo mejor no tienes todos los elementos, la tecnología no está tan avanzada, las aplicaciones tampoco, los servicios, entonces dan un estimado que después es válido que lo modifiquen y fue lo que hizo la UIT y a eso me refiero, que después modifica pues la estimación de espectro requerido. Ya que estamos en el terreno de las aclaraciones, voy a hacer la aclaración de la pregunta. A mí me pareció interesante que tanto Oscar como Nelson planteaban miremos nuestras realidades locales. Y en el planteo de Nelson surgió el tema de cuánto un país pequeño necesita esas cantidades. La ITU, sus recomendaciones, como bien explicó Mario, las va corrigiendo, es la fuente más confiable a la hora de entender estas recomendaciones y también hace salvedades por áreas, etcétera. Entonces, la idea no era que cuestionemos a la UIT, la idea es que me parece que lo interesante es repreguntarse cosas que todos damos por verdades absolutas. Y Oscar y después Juan. Si puedo aclarar algo, que tampoco quise cuestionar a la UIT, quise agregar a tu pregunta, y en función del planteo que nos hacía Nelson, la cantidad creo que nadie la cuestiona. También hay un tema de los 12 GB o 16 GB de la UIT, que es entre comillas, y que no se malinterprete, la distorsión que genera en las cantidades a las que habitualmente estamos acostumbrados en las bandas milimétricas, porque ahí hablamos de 3 GB, de 6 GB, y eso te genera un aumento en la cantidad de espectro que no son los números a los que habitualmente estábamos acostumbrados en las bandas por debajo de 1 GB o hasta 3 GB, que es lo que hoy estamos disponiendo, que siempre hablamos de 100, 200 megas, 300 megas, pero no del orden de los gigahertz o de varios
gigahertz. Pero no era cuestionar lo que UIT nos dice, que nosotros lo seguimos y creo que ya sería muy osado empezar a cuestionar lo que dice la UIT, porque nos lleva mucho trabajo lograr consensos y acuerdos y demás. Sí aportaba el elemento, en orden a compartir la preocupación con Nelson, no cuestionarnos la cantidad de espectro atribuido, sino más bien poner el foco en la eficiencia del espectro que asignamos, que es también lo que trae Mario a colación, más allá de que sea por un tema de caso de negocios y de precio. El hecho de que haya devolución significa que el operador tenía espectro que en realidad no le hacía falta para desarrollar su negocio. Entonces, quise poner un poco el foco en la eficiencia del uso, porque creo que de cara a los nuevos modelos de asignación que señalaba Juan, es muy importante que empecemos a poner foco en eso. Si vamos a hablar de mercados secundarios, si vamos a hablar de usos compartidos, si vamos a hablar de accesos jerarquizados en un espectro con distintos tipos de usuarios, si pensamos, como ha pasado ya en otros países, puntualmente el caso de Estados Unidos, en bandas milimétricas que tienen solicitudes no de prestadores de servicios, sino de empresas que piensan redes privadas de 5G en bandas milimétricas, y que por qué no podrían tener derecho a acceder a ese espectro en tanto y en cuanto tributen un beneficio al interés general y signifique un uso eficiente de espectro. Por eso me focalicé en la cuestión de la eficiencia, porque tiene que ver con la revisión de todos los esquemas de asignación, no tanto para 4G ni para 3G, sino para lo que viene, que era un poco el sentido de nuestra charla de hoy. Entonces, de ninguna manera cuestionaría la cantidad, y de hecho nuestra gestión ha aportado a los 590 MHz de atribución de espectro móvil, de servicios móviles que hoy tenemos, ha aportado 210, y hemos aportado 14.000 MHz con las bandas milimétricas de uso compartido, si tomamos en cuenta la banda de 57 gigas a 71 gigas, ya con una definición de espectro compartido. Hemos abierto a uso compartido la banda de 900 o un segmento de la banda de 900. Abrimos la banda de 450 pensando en operadores regionales, locales, en la necesidad de llevar conectividad o acceso inalámbrico a sectores rurales. Es decir, nosotros, después de 15 años de tener el espectro frisado en la Argentina, literalmente, con un incremento geométrico del uso de espectro y del crecimiento del mercado y de la calidad de servicios, dado el mercado de datos, pero eso es una anomalía en la historia regular de un país, que una administración decida no solo no agregar espectro, sino además retirar espectro del mercado móvil en el momento de crecimiento geométrico de los servicios. Eso fue una anomalía y quizás debería haber arrancado por ahí. Nosotros hemos venido a corregir eso. Arrancamos con un proceso muy complejo, que ya lo mencioné, de 4G, pero además nos hemos animado a abrir la banda de 2.5 a uso compartido, la banda de 450, y nos parece que hay que concluir esos procesos y pensar con seriedad, y de nuevo, en la eficiencia del espectro de 5G y en qué bandas lo vamos a abrir. Perfecto. Juan Ignacio quería decir algo, Sí. y después que hable Juan Ignacio le voy a dar la palabra a Nelson, que me la está pidiendo, y debería Bueno, dársela. sí, no voy a aclarar nada, pero voy a vas a aclarar. voy a decir algo. Clara, dale. No, es importante el ejercicio de cuánto espectro se necesita, el ejercicio de demanda de espectro más genérico, es fundamental, por ejemplo, para lo que hablamos de la previsibilidad. Yo no puedo hablar de previsibilidad si no estoy convencido de una demanda de espectro de 5 años o de coyuntura, que me va a servir para todo, para asignar, para ver topes, si quiero poner topes, para ver valores, para todo. ¿Cómo construir esa demanda de espectro? Es lo que estamos viendo, pero que la necesito de cara a lo que decían en el caso de Dominicana. La ITU da recomendaciones del total, pero también de metodología. Yo puedo aplicar la metodología y tener un punto de partida quizás diferente, y bueno, me adaptaré a lo que la ITU dice en algún momento del tiempo, pero yo adopto la metodología de la ITU y buenísimo que se haga así.
Entonces eso es fundamental eso. Y también, el último punto, que sí es una aclaración, los ejercicios de demanda de espectro, inclusive la del AITO, asumen el uso eficiente del espectro. Si yo, nada me va a decir un ejercicio donde asumo el uso eficiente y luego quiero compararlo con la realidad, y en la realidad puedo llegar a pensar que no es eficiente. Es un tema largo, y yo creo, finalmente, para el tema de uso eficiente, lo mejor es el incentivo económico para poder promover eso, ¿no? Más que el control técnico, porque es muy difícil. El incentivo económico es determinante, quizás, para poder motivar al sector o desmotivar el acaparamiento, etc. Perfecto. Nelson. Bueno, luego del paréntesis de Juan, volvemos a la ronda de aclaraciones. Simplemente quería, cuando mencioné el tema de la cantidad de espectro, simplemente quise traer a la mesa el tema de la realidad de cada país. Primero, no que me oponga de ninguna manera a que la industria tenga en disposición el espectro que necesita para ofrecer los servicios de la manera que nosotros le exigimos. O sea que simplemente, primero, aclarar eso. Y segundo, de ninguna manera descalificar a la UIT tampoco, si también estamos nosotros trabajando con ellos en una política de espectro para de aquí al 2025, y también nos están ayudando a revisar los mecanismos de valoración de las bandas de espectro. Simplemente aclarar eso. Está bien. Para mí me quedó clarísimo. Es solo el tener en cuenta las realidades locales. No tenía que ver con la fuente de la información. Pero sí, me parece que, ya que Mario contó más o menos cómo es el plan de México, me gustaría que me cuentes qué es lo que ustedes están pensando en esa planificación de espectro que están trabajando con la UIT o con distintas consultoras. Bueno, nosotros, al igual que México, participamos de la CCP2 y somos igual parte del grupo de trabajo que está mirando todo lo que tiene que ver con las ondas milimétricas. O sea que también estamos mirando eso. Ya en nuestro país acabamos de reorganizar la banda de los 3.5. Tenemos un segmento en los 3.5 que próximamente estaremos poniendo a disposición de las empresas. Ya hay empresas en nuestro país que disponen de espectro en los 2600 que también pueden utilizar para eso. Ya, como mencionaba el compañero Oscar, las bandas de 600, por ejemplo, nosotros igual tenemos hay jugadores importantes que están haciendo uso de sus frecuencias, y eso, con toda honestidad, pudiera ser que nos lleve un poco más de tiempo tenerlo disponible. Pero lo que queremos es, con este trabajo que estamos haciendo con la UIT, de aquí a diciembre, tener un documento a disposición del sector para que, precisamente hablando de la certidumbre que mencionábamos hace un momento, que sepan más o menos cuál es la visión del regulador de aquí a por lo menos 2025. Perfecto. Sí. Yo me centré en la banda de 600, pero bueno, estamos trabajando también en la 2.5, en la 3.5. La 2.5 seguimos la segmentación C1, recomendada por la OIT. O sea, esto quiere decir 70 más 70 en una configuración FDD y 50 en TDD. Y actualmente estamos trabajando con los operadores en México para hacer un refarming de la banda de 3.5. Como ustedes saben, esta banda fue en su momento, la de 3.4 a 3.6, vista como la panacea para llevar conexión, sobre todo a lo rural, con WiMAX. Y WiMAX utilizaba una tecnología FDD. Entonces tenemos asignado este espectro en bloques de 25 más 25 a 3 operadores. Lo tenemos que poner de acuerdo a los operadores para juntar este espectro, hacerlo de continuo para tecnología que está en esta banda, que es TDD. Estamos trabajando con ello y estamos tratando de alargarlo desde 3.3 a 3.6. Esto quiere decir que tal vez, si todo sale como calculamos, vamos a tener 3 operadores que tengan 100 MHz cada uno en esta banda de 3.3 a 3.6. Lo que no está asignado, pues lo vamos a tener que licitar
Es una licitación pública, pero bueno, esperemos que el resultado de la licitación sea que tengamos 3 operadores con 100 MHz cada uno. Muy bien. Había un punto que dejó interesante de la primera respuesta de Alejandro, que era el tema del despliegue de infraestructura en sí, que es no solo el espectro, sino la importancia del despliegue. Entonces yo iba a hacerle al resto, sobre todo a los reguladores, que ¿cuánto están teniendo en cuenta las medidas de despliegue de infraestructura como una parte integral de la asignación de espectro, sobre todo en 5G, donde además de las radiobases vas a necesitar muchísima fibra? Y justamente me llegó una pregunta de la audiencia, de Eduardo Trigo, para Alejandro Quiroga, que dice: ¿qué buenas prácticas puede comentar sobre el acompañamiento del Estado en el despliegue de infraestructura en Argentina, Paraguay y Uruguay? Así que te voy a seguir, en línea con lo que planteaste, sigamos con la respuesta. No sé si empezamos por los regulares o si quieres contesta. Contéstale, por favor, a la audiencia. Y sí, después... Mira, yo creo que la verdad que Argentina ha dado pasos muy grandes para tratar de mejorar esta situación. Hay un trabajo. Argentina sacó una normativa para tratar de ayudar al despliegue, un decreto del presidente que posibilitaba, por ejemplo, el acceso a bienes del dominio público para poder hacer despliegue en esos lugares. En segundo lugar, se hizo una consulta sobre la posibilidad de compartición de infraestructura pasiva, que es otra herramienta que creo que es muy positiva. Ha habido muchas respuestas por parte de todos los actores de la industria, y supongo que toda la gente que tuvo la posibilidad de expresarse sobre esto, que creo que es otra cuestión también importante, porque tenés problemas físicos en el despliegue que te los va a hacer mucho más agudo el 5G. Y por eso lo decía que Estados Unidos, en su eje del 5G acelerado, como le llaman, lo plantea como uno de los pilares. Además, ha sacado una normativa reciente sobre roaming y range sharing, lo mencionaba el ministro, que también son otras cuestiones que te van a ayudar. Recientemente, ayer, tuvimos un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que creo que es una cuestión central en la Argentina. Va a ser un leading case que cambia la situación en beneficio de los consumidores, porque en definitiva aclara esta cuestión que viene de largo sobre las competencias entre la nación y los municipios, y tanto los votos de la mayoría como los votos por la disidencia, todos coinciden en que se trata sin lugar a dudas que el servicio es un servicio federal, que tenemos un área única de operaciones en Argentina, y que en definitiva, y esto es una tradición que existe en la Corte Suprema para una gran cantidad de servicios, donde las facultades de los municipios no pueden tener el efecto de, primero, plantear cuestiones no razonables, y a segundo, de impedir el despliegue o impedir un servicio federal. Y esta armonía, porque dice, hay facultades que han sido delegadas y que a los municipios les corresponden determinadas cuestiones, pero no puede, impedir el despliegue. Esto está en línea con el principio que tiene el régimen americano. La Argentina tiene una constitución similar a la americana, que en este punto no ha sido, y lo dice el fallo, modificado a estas facultades específicas en la última reforma constitucional. Y que creo que es bueno, porque eso va a ayudar muchísimo. Ahora, hay un diálogo muy grande, hay muchos municipios que tenían restricciones enormes para el despliegue, que han cambiado radicalmente, y creo que tenemos que empezar a mirar todos los que cambiaron y que le están posibilitando el despliegue a la gente. Creo que la clave es este trabajo, colaborativo, público-privado. Los operadores no lo pueden resolver solo, tienen que, y el Estado está haciendo un trabajo grande en hablar con los municipios, tratar de tener, un diálogo racional, que creo que es el primer paso para resolver el tema. Plantear que hay una cuestión a resolver, no echar culpas, sino simplemente ver cómo lo podemos hacer con los equilibrios para que los vecinos, todos los actores que, y en Argentina tenemos así una tradición de tirarnos los platos a la italiana por la cabeza si las discusiones son bastante ásperas, para decirlo de alguna manera, pero creo que en este tema esto es una cuestión que tenemos que afrontar y ver cómo la resolvemos. Y me parece que hay un montón de sinergias que se están dando positivas. Yo diría que la respuesta es esta. El 5G lo requiere tener esta materia absolutamente aprobada. Si lo miramos entre el pasado y acá, esta es una cuestión que tenemos que tener resuelta.
Y que creo que con plantearla, me parece que si el gobierno la plantea, y que creo que es la intención, por lo que nosotros vemos en un montón de cosas, de pasos que se han dado, esto va a ser muy positivo porque va a permitir resolverlo. En otros países de la región, diría Uruguay, Paraguay, este tema está mucho mejor, no tiene la situación de conflicto que tiene la Argentina. Se plantean cuestiones, pero los reguladores han tenido la oportunidad, quizás porque, el relacionamiento es distinto, de liderar este diálogo y explicar de que esto no hay un problema y resolver los problemas puntuales. Y hay muchos ejemplos que se pueden traer donde un municipio planteó una cosa, fue regulador, se sentó, habló con las autoridades, con los vecinos y demás, y los temas se solucionaron, se atajaron a tiempo. Argentina creo que, lamentablemente, dejó que esto avanzara en otro estadio de la móvil, cuando estábamos hablando del 2G, 3G. Entonces después nos agarró sin una resolución de cómo era el orden de la cuestión. Bien, estamos en tiempo, pero voy a pedir si nos dan 3 minutos más para que cada uno de los reguladores en 1 minuto pueda contestar la pregunta sobre cuánto están contemplando cuando piensan en 5G el tema del despliegue de infraestructura como complementario al de la asignación de espectro. Bueno, le agradezco a Alejandro las palabras de elogio a las medidas que hemos tomado y que estamos promoviendo. Nuevamente el tema de las realidades locales. Nuestro país, para los que nos visitan, es un país federal que tiene provincias y que además tiene alrededor de 3.000 municipios. Y los municipios tienen el poder de policía de cualquier instalación, construcción que se haga en el territorio. Así que hemos venido trabajando desde junio de 2016, que fue la primera medida que impulsamos de nivel presidencial, un decreto presidencial, para tratar de facilitar las cuestiones de despliegue. No estamos pensando puntualmente en el 5G porque nos parece que la cuestión de la infraestructura para los servicios TIC en general es una cuestión central y hemos trabajado en el decreto 798 del año 2016, en el decreto 1060 del año 2017. Hemos promovido un reglamento de compartición de infraestructura pasiva de todas las infraestructuras, no solo de los servicios móviles, que es un poco el tema que hoy nos ocupa. Y creo que hay que trabajar y hacer una tarea cuasi pedagógica con las autoridades locales, además de seguir promoviendo normas que nos ayuden a destrabar eventuales conflictos o los conflictos que ya tenemos. Como decía Alejandro, hay municipios que prácticamente han prohibido el despliegue en sus ejidos urbanos o han tomado la decisión de que las antenas, por ejemplo, tienen que estar fuera de los radios urbanos de las ciudades, con lo cual es casi una prohibición. Son los mismos intendentes que después se quejan de la mala calidad de servicio, ¿no? Ahí hay una cuestión un tanto esquizofrénica en algunas autoridades. Pero bueno, es un trabajo que nosotros hemos abordado de educación, de diálogo, de convencimiento, y lo que decía Alejandro del fallo de la Corte de ayer, además de la mala noticia del partido, tuvimos una buena noticia en el ámbito nacional, ¿no? Que es el fallo de la Corte, que no soluciona todo, pero sí fija ahí una línea de trabajo que quizás nos ayude a nosotros, los del Poder Ejecutivo, a que los miembros del Congreso tomen más conciencia sobre esta situación y se animen a tomar pasos un tanto más osados en defensa de las facultades federales, de la jurisdicción federal que en Argentina tienen los servicios de telecomunicaciones, y no en detrimento, pero sí en darle a la competencia local el lugar que tiene, ¿no? Que nosotros sentimos, como decía Alejandro, en las etapas iniciales de los despliegues de redes móviles, las competencias locales un poco, a veces por cuestiones de recaudación tributaria, otras veces por temores y por miedos que los vecinos o las propias autoridades tienen,
se han expandido en ese ejercicio de sus facultades locales. Así que lo de la Corte lo tomaría más bien como una línea de trabajo que quizás nos pueda ayudar mucho en el Congreso Nacional a resolver el tema de los despliegues. Bien. Nelson, ¿qué Sí, el despliegue para nosotros, tal como menciona Oscar, no solamente para 5G, sino para los servicios en general es primordial. Acabamos de dictar un reglamento de compartición de infraestructura pasiva y estamos trabajando en una mesa técnica con la Federación de Municipios, de manera que podamos tratar de mejorar la relación de las empresas con los municipios y que la permisología fluya de una manera un poco más eficiente. Hemos solicitado al Consejo Nacional de Competitividad que nos ayude en la implementación de una ventanilla única para el sector de telecomunicaciones y de esa manera tratar de que el Indotel como regulador sea quien se encargue de interactuar con los municipios, porque pensamos que puede mejorar el tema de la permisología, que es la misma situación en todo nuestro país. Perfecto, Mario, te doy el cierre del panel de la pregunta. Sí, señalar que se tiene que buscar también un balance entre lo que es el espectro de uso determinado, o sea, de uso exclusivo para un operador, pero también de uso no licenciado o de uso libre, que nosotros le llamamos, o sea, cualquiera, el que puede usar cualquiera. Yo creo que hay que buscar también este balance. También hay desarrollos de 5G que van a ir sobre espectro no licenciado. Señalar aquí se señaló que existe espectro de uso libre entre 57 y 71. En México lo tenemos definido de 57 a 64, aunque algunos proveedores de equipo nos están pidiendo que lo aumentemos a 71. Esto lo definimos el año pasado. Pero hay otra banda, la 71-76, 81-86, que no mencioné, porque México desde el 2006 ya la tiene definida como banda de uso libre, porque supuestamente iba a haber un gran desarrollo tecnológico en esas bandas, pero sí señalar que los parámetros de operación que están definidos tanto en México como en Estados Unidos y Canadá y en otros países, esos parámetros de operación no le sirven en este momento a 5G, hay que modificarlos si la industria lo solicita y sería una cuestión de ver qué tan utilizada esté en su momento, pero también son bandas candidatas potenciales para 5G. Entonces, lo que hace México es ver lo que están haciendo otros colegas de nosotros a nivel internacional, la Federal Communication Commission, Industry Canada, que ahora se llama Innovation Science and Economic Development, también lo que hacen los operadores o los reguladores en Europa y en Asia, y definimos cuál va a ser nuestra ruta de asignar espectro. Yo creo que este es un punto muy importante y sí pedir la participación de todos ustedes, de las administraciones sobre todo, para llevar el mayor número de propuestas interamericanas a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones. La región está peleando por posiciones muy importantes en esta conferencia. De hecho, México tiene un candidato para presidir el CON 4, que le llama, el Comité 4, uno de los principales de los técnicos donde se van a tomar las decisiones, por medio de un ingeniero que se llama José Arias. Creemos que vamos a hacer muy buen papel si es que obtenemos el respaldo. Ya tenemos el respaldo de la región y esperemos que sea autorizado por las otras regiones para tomar esta presidencia del CON 4. Y creemos que lo importante de 5G es armonizar el espectro. Necesitamos que se armonice y después el mercado hará lo suyo para tener las economías de escalas que todos necesitamos para el beneficio final, que son los usuarios a través de un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones en nuestros países.
Bueno, muchísimas gracias a todos. Disculpas, nos extendimos 10 minutos y fue responsabilidad de la moderadora que hace preguntas que necesitan muchas aclaraciones. Así que mil disculpas y muchas gracias a todos.